11. 11. A mí está bien bonito, Ah, es un escalera. trompo. No, porque, o sea, empezamos en el 1, sería 12. 1, 2, 3. Wow, entonces la primera La primera escalera, sí. A ver, entonces, esta dice que el gatito dice: la hamburguesita anda pelechando por todos lados. Y tú aprovechas para sacar a tu yuya interior para hacerte un gorrito de invierno. Genial, un gorrito de invierno. No, con los pelitos del Michi. Con los Sí, pelitos con de los- Michi, exacto. A ver, vas tú. A ver, vamos a ver. Me siento como si estuviera jugando en Las Vegas. No estamos apostando, ¿verdad? 7. Ah, 8. 8. Entonces avanzas al, en este caso al 9, ¿no? Vale. Un cactus, Una está bien. Ah, ahí está con una biznaga. Una biznaga, ya le anda cambiando el nombre. Ahí está, mira. Luego 6. Aquí. Ah, también me tocó una Una escalera. escalera. A ver, aquí dice: ¿usas la infalible técnica de subir una foto al Tinder con el Michiberto? Te ligas a un Sugar Michi Lover que se rifa con la croqueta super premium para la bendición. Oh. Increíble. No, pues ahí está, me tocó escalerita. ¿Ya ves? Se te fue Sugar Daddy. Vas, por favor. Una hora después. ¿No quieres La andar? paleta de la manita. Ay, no, dice. ya, por favor. ¿Son qué? 8. 8. Y otra vez. Y ya ves, ándale. Híjole. Ahora, la que no quiso adoptar un gato, como dice aquí Qué la otra mala vez, onda. ajá, Ajá. sí, no eres cool. Ah, no, te pones triste, Te ¿verdad? pones triste, Ajá. te Quedas quedas solo y sin amor. solo triste y sin amor. Con la pena, ya ves. Ahí voy para allá. Hoy me está buscando a serpientes escaleras. Está buenísimo. Son 5 y Y 3. 3, 8. ¿Dónde estaba? Ahí Ahí está en la tacita de café. En el shift. En el chilito. Ahí está, a ver. ¿Cuánto me falta a mí? Me faltan 6. A ver, un 3 y 3, 5 y 1. ¡Uy! Ay. Ni modo, a ver. ¡Uy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el molcajete. Ay, sí. Con que no me toque la misma suerte que a ti, Tania. Y se va para Y abajo. me voy para abajo. 4. Este juego puede ser interminable. Puede ser interminable, sí, exacto. Bueno, pero pues son horas y horas de diversión, ¿no? Sí, y si apuestas, ay, que se las apuestas luego, luego. No, luego de ludópata, ¿no? 4. En la quesadilla. En la quesadilla. Aquí. En la Por quesadilla favor. con queso. A ver, que me toque 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1 y ya se acabó este juego, ya gané. ¡Oh, no es posible! ¡Y voy a caer! 1, 2, 3. Oh, pues sí, por no comprar en los cereales, no Exacto. soy cool. ¿Ya ves? Muy mal. Muy mal. Ay, no. Ahí está, 4. 1, 2, 3, 4. En el Michi Piñata. Bueno, mi chipiñata. Oye, todas estas imágenes Es están un bien bonitas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Uy, un pulque! ¡Ay! Un pulque de Palito de gatito. pulque. Bueno, ahora sí que me toca como un 20. Mira, 12, por favor, Tania. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En Michi no paga. 11, 12. Ah, entonces. Gracias. Ah, bueno, donde donde hace rato subí con la escalerita. Ajá, que te Y ahora una sí, rotita. que me caiga un 11. Un 11, ¿ya cuánto gané? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La michimaraca. 5. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Sí. En la fresa. Híjoles, están como las carreras, ganan y no ganan. Ujú. Un 3 y un 3, Sí, 6. 6, mira, doble bien. Ay, no digas. A ver, ¿qué mala acción no hiciste? Es esa. Ay, La primera vez. Era de gatito. por andar pensando en tu crush, ni te pela, que ni te pela le pisas la colita al Michi. Uy, Sas. no es venganza del Michi, pero igual tu crush te deja en visto. Uy, qué mal. Bueno, lo bueno es que Bueno, pero vas a volver a vas tirar. volver a tirar. Uy. Ya ves, por andarle pisando la cola al gatito. Sí, seguro me pasa. Es un 6. Una escalera te toca. ¿Una escalera, sí? Sí. Ah, mira, a ver, esa es la de adóptame. Adoptas a un gatito hermoso, precioso y abrazable. Y en recompensa encuentras a tu mejor amigo
con todos sus ronroneos hace que se te olvide la soledad y la tristeza. Ay, estas recompensas sí me gustan, para que veas. Sí. Y ahora sí, me va a salir un 2, un 3. Y ya gané. Mira, me salió un 3 y otro 3. Son 6. Y va para atrás de nuevo. Ahí mismo, Ah. ahí mismo. Sí. Tengo otra oportunidad. 1. ¡Ay, 4! ¡No! Voy a volver a bajar. Sí, por no comprar en los ferales, no soy cool. Bueno, el detalle es esto. El juego está increíble, pero sí, como decimos, son horas y horas de diversión. Y como aquí podemos estar pasando mucho tiempo, y creo que estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Bueno, no en vivo perfectamente. Pero sí, queríamos compartir con todos ustedes, amigos, mi familia de Idolcetito, este increíble juego es Serpientes y Escaleras, y estamos precisamente con su creadora Tania Gallegos de Los Ferales. Bienvenido. Voy a tener que traer mi mala casa. Ajá, sí, exacto. Y pues bueno, además de presumirles este precioso juego, ya ustedes ya conocían que también por parte de Tania Gallegos y bueno, Los Ferales, también está la michelotería, pero vamos a platicar un ratito con Tania Gallegos, pues porque ya nos extendimos mucho tiempo jugando este precioso juego. Y pues bueno, tenemos unas preguntitas para ti, no sé si nos permites, por favor, platicar un ratito. Y pues bueno, pues Florita va a empezar con las preguntas incómodas. Con el chisme. No, pues, Sí, claro que sí. sobre todo pues porque teníamos muchísimas ganas de que nos platicaras con respecto a, pues, a tu trabajo. Está súper padrísimo. Muchas gracias. Desde que empezamos con el proyecto de los cubrebocas, ya ves que pues a todo el mundo le gustó, los gatitos. Sí, muchas gracias. Fue increíble los estampados que estuviste consiguiendo, pero todavía fue mejor que tú generaras tu propio estampado. Sí, bueno, es que ha sido todo un reto llegar como a estos productos, pero ya les contaré. Perfecto, Tania, pues antes de que nos arranquemos, porque tenemos unas preguntas pues interesantes y pues yo creo que todo el mundo también quiere conocerte, pues que nos platiques, que por favor te presentes. Claro. Bueno, mi nombre es Tania Gallegos y pues mi principal labor en la vida es ser docente. También soy una mamá gatuna. Obviamente, por eso nos conocimos. De hecho, pues ya hace varios añitos, Sí. ya incluso un cambio de casa por ahí, Sí. que nos conocimos precisamente por la arena. Y pues nada, yo realmente doy clases, soy docente de lengua y literatura. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Tengo 34 años. ¿Gatos? No, 32 años. No, gatos, no creo poder mantener tantos. Y pues nada, también tengo este proyecto, obviamente, que pues ya tiene algunos años funcionando y pues que me ha permitido también conocer a otros amantes de los gatos. Ay, Muy súper bien. ¿Dónde es tu alma mater? Yo soy de la UAM, estudié en la UAM Iztapalapa para el mundo. Exacto. Sí, entonces yo estudié letras hispánicas, siempre estuve como en la disyuntiva de estudiar letras o de estudiar diseño, pero precisamente la cuestión con el diseño es que es una carrera muy cara, entonces pues como siempre me gustó dibujar, pero realmente nunca lo hice de forma como ni académica ni profesional. Dije, bueno, creo que puedo seguir dibujando sin una formación tal vez como académica, y me decidí por letras. Ah, súper bien. Yo creo que es de las cosas más que de momento dicen, ay, ¿qué será eso de la carrera de literatura y letras? No sé si nos quieres contar un poquito, porque yo la verdad estoy súper perdidísima. Todas las carreras de humanidades, Sí, todo claro. el tiempo te dicen, ay, de eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Pero yo creo que es súper interesante, eso nos amplía, yo creo que tanto El el conocimiento ¿no? cultural para poder hablar, sobre todo para redactar, porque es nuestro idioma, yo creo que es amplísimo. Sí, pues mira, yo estudié letras hispánicas, que es básicamente el estudio de la literatura española e hispanoamericana. Hay muchas letras, hay letras inglesas, modernas, francesas y demás. En este caso es el estudio particularmente de la literatura escrita en español. Y un poquito en contra de lo que pueden creer ciertas personas, en realidad
es el estudio de la literatura, de la creación literaria, de lo que la rodea también, y obviamente de las cuestiones estéticas. No es tanto como una carrera que te enseña a ser escritor, porque pues ese es un camino muy distinto. Entonces, pues básicamente la literatura, que es algo que siempre les reitero a mis alumnos, pues es como un proceso bidireccional, ¿no? O sea, nos sirve como lectores, pero también cualquiera de nosotros puede escribir literatura, ¿no? Entonces, es una forma de conocer el mundo a través como de otra perspectiva. Básicamente es un estudio de las ideas a través del arte, realmente puede ser de cualquier forma de arte. Si tú quieres saber cuál era el concepto del amor o el entendimiento del amor en diferentes épocas, te puedes ir perfectamente a la literatura y entenderlo, ¿no? Pero también es un proceso que nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer cosas que tal vez no sabíamos que estaban ahí, pero están, y las descubres a través de la literatura. Y algo que es muy importante también es que nos permite conocer al otro, ¿no? O sea, conocer esas ideas y esos sentimientos que tal vez nosotros desde una perspectiva particular no podríamos conocer, sino a través de la literatura. Y también del lado de la creación literaria nos permite verbalizar y ponerle nombre a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras vivencias, que incluso puede llegar a ser terapéutico, ¿no? Entonces la literatura pues es un mundo muy vasto de conocimiento, que puede ser pues subjetivo, pero que tiene pues como mucha riqueza en sí mismo. Pues súper interesante, si no tendríamos tanto conocimiento, diríamos letras, y así te quedas pensando, como el Michi, ¿no? 20 horas después, ¿qué será? Pero está súper interesante. Yo creo que seguimos menospreciando ese tipo de carreras, sobre todo el que nos haga partícipes a poder hacer volar la imaginación. Claro. A poder hacer que tengamos muchísimo más conocimiento. Ya lo dijiste muy, muy bien, nos ayuda a través de la historia con la literatura, saber cómo vivían las cosas. Ya tocaste, por ejemplo, el tema del amor. Yo creo que también sería bueno saber cómo estuvo el patrón de las familias, claro, el desplazamiento económico, cultural, etcétera. Ya saben que yo me alucino y me voy más para allá, pero también a lo mejor podemos encontrar por ahí historias de cómo se vivía o cómo se tenía la mentalidad en cuestión de los animalitos. Claro, sí, de hecho, por ejemplo, a través de los movimientos, precisamente eso es lo que conocemos, ¿no? De hecho, hay un movimiento literario que es el artístico en general, que se llama costumbrismo, ¿no? Entonces, a través del cual precisamente conocemos pues las costumbres de diferentes lugares. Y pues si quieren leer cosas de gato ahí un poco escabrosas, por ejemplo, pues tenemos a Edgar Allan Poe, que de hecho tiene el relato del gato, ¿no? Sí. Pero hay muchos otros autores que han escrito, de hecho hay muchos escritores vinculados con el tema de los gatos, ¿no? O sea, tenemos a Borges, tenemos por ejemplo a Leonora Carrington, que también tenía sus gatos, Jorge Luis Borges y Cortázar también tenían a sus gatos, y fueron como también grandes inspiradores de algunas obras. Sí, finalmente te ayudan a desplazar la imaginación. Sí, claro. Y porque no sé, es tan vasto, nada más tan solo ahorita que estuvimos jugando un poquito lo de serpientes y escaleras, pues bueno, imaginarse un gato en forma de piña, de tamarindo, de diablito, pues yo creo que eso también te da para que fluyan más ideas, ¿no? Sí, de hecho, pues los gatos están presentes en todas las artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los cuadros de Remedios Varo, también ella era una gran amante de los gatos, y era parte del movimiento surrealista, y tiene muchas pinturas inspiradas en los gatos, ¿no? Porque pues sí, al final, como tú decías, ¿no? Tal vez para las personas que nos dedicamos a las humanidades, que tenemos como, no es que todos seamos iguales, pero sí tenemos como varias cosas en común, que somos tal vez personas un poquito más introvertidas hasta cierto punto, un tanto cuanto solitarios. Creo que los animales en general son como una compañía que está ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, han inspirado como mucho en todas las artes también. Sí, pues como dicen por ahí, precisamente, no recuerdo el nombre del escritor, pero comentaba que los gatos negros precisamente son panteras de jardín. Ajá. Exacto. Y pues bueno, pues lo que veo es que a final de cuentas, durante toda tu formación, todo lo que has leído, todo lo que has visto, pues te ha llevado a inspirarte, tal vez a plasmar todo tu arte, todos los diseños que tú ya de por sí ya traías
y plasmarlos pues eso, en un juego completamente tradicional. Pero antes de que nos platiques de esto, pues primero, ¿por qué los ferales, Tania? Los Verales surge como un proyecto de ilustración que al inicio, hace como unos 6 años, más o menos 7 yo creo, estaba pensado en ayudarme a mí a solventar los gastos de mis rescates, porque precisamente fue un momento en el que estuve pues involucrándome como en todo este movimiento que agarró mucho auge en México, pues de los derechos de los animales y demás. Entonces yo empecé sobre todo a rescatar gatos porque mi familia siempre ha sido como muy de gatos, ¿no? Entonces yo he tenido gatos desde que me acuerdo y siempre me han encantado los gatos, y precisamente como con todos estos movimientos me di cuenta de este enorme problema que es el de los animales en situación de calle, maltrato, abandono. Entonces empecé precisamente a rescatar algunos gatos, pero evidentemente me di cuenta que era una labor que requiere de una enorme cantidad de recursos que pues en ese momento no podía solventar porque estaba estudiando todavía. Entonces pues dije, ¿de dónde puedo sacar dinero? Y como siempre me ha gustado dibujar, dije, bueno, voy a empezar a hacer algunas cosas. En realidad el proyecto de los ferales justamente viene ese nombre porque yo no sabía como tal que había gatos ferales y me pareció como una cosa a la vez muy linda, pero a la vez también muy triste. Y mi mamá, mi hermano y mi cuñada, que tienen una estética, empezaron a hacerse cargo de una colonia feral, ¿no? Entonces empezamos a ver de primera mano precisamente como este problema de las colonias ferales. Entonces para mí fue algo que me inspiró mucho y pues el proyecto empezó así. Después fue tomando otras dimensiones, ¿no? Pero en realidad los ferales es por eso. Ah, ok, perfecto. Pues a ver, platícanos, Florcita, ¿qué preguntas tenías para Tania? Pero sí, ya me la hicieron serenata. Sí. Amigo. Sí, ¿verdad? Pues bueno, ya comentaste que estabas entre la disyuntiva de el estudio de las letras, pero también estabas por parte de la ilustración. Yo te quería preguntar que por qué la ilustración enfocada de manera, ¿se le podría llamar amateur? Sí, realmente es totalmente amateur, porque justo les comentaba que a mí siempre me gustó dibujar. O sea, mi hermano también dibuja, yo creo que él dibuja un poquito mejor que yo, de hecho. Pero realmente ninguno de los dos hemos estudiado nada, o sea, porque algo que siempre me preguntan es de, ¿y dónde aprendiste a dibujar? Y cursos sencillos. Pues realmente nunca tomamos formación académica para el dibujo, ninguno de los dos nunca. Pero dibujamos todo el tiempo, ¿no? Incluso mi mamá siempre me recuerda que andaba ahí dibujando las paredes. Cuando estaba muy chiquita, sí, porque siempre hemos sido como así. Y pues en este caso, te decía, yo realmente no empecé con la ilustración. El proyecto empezó que yo sí hacía como dibujitos en tradicional, en papel, con generalmente con plumones, con acrílico. Pero cuando empecé formalmente ya a trabajar con el proyecto, lo que hice fue empezar a intervenir piezas de cerámica. Okay. Entonces en realidad el proyecto no empezó con la ilustración. O sea, yo iba a comprar piezas de cerámica, muchas veces lo que hacía es que sobre ellas pintaba otras cosas. O sea, no era como una onda tan de manualidades, pero sí utilizaba la cerámica como medio. Y de pronto empecé también a hacer un poquito de intervención, pero con arcilla, por ejemplo, ¿no? Entonces compraban las figuras y yo les hacía otras partes, otros detalles. Entonces, por ejemplo, trabajaba con una figura base, lijaba todos los detalles que traía la cerámica del molde, y entonces yo le hacía con arcilla los detalles de la cara o como algunas otras cosas. Y la primera, o sea, digamos que eso me ayudó muchísimo como a catapultar el proyecto, porque uno de los primeros éxitos que tuve con eso fue unas catrinas para el Día de Muertos que hice, que era la figura de los gatitos, como con los huesitos y la carita pintada, como calaveras de azúcar más bien, ¿no? Okay. Entonces así empezó el proyecto. Después sí le empecé a meter más a la ilustración, y lo que hacía eran los retratos de los gatos que me encargaban por comisión.
y pues ahí fue cuando empezó un poco el problema, porque pues en realidad yo no había tomado ningún curso de dibujo en particular, pero tampoco, por ejemplo, de técnicas de ilustración digital. Ajá. En realidad, pues no tenía ningún conocimiento y eso me limitaba mucho. Pero justamente cuando empezó la pandemia, fue cuando me compré un iPad. Okay. Y realmente fue porque yo ya quería cerrar el proyecto. En ese momento dije, ya no más, fue muy bonito, muy padre y todo, pero dije, ya siento que no estoy avanzando con el proyecto, y tuve una muy mala racha. Entonces dije, voy a comprar un iPad para mí, porque yo necesito seguir dibujando, no puedo vivir sin dibujar. Pero ya no lo quise hacer como para vender cosas. Entonces para mí, precisamente el iPad pues me abrió como otro mundo de posibilidades que no había tenido, y ahí fue cuando empezó la cuestión de la ilustración, y que también estuvo muy orientada a poder ayudar a mi mamá porque se quedó sin trabajo. Sí. Entonces en realidad la ilustración como tal empezó por eso. Okay. O sea, nace de una necesidad, Sí. prácticamente, Sí. el fomentarla. Sí. Y fue justo la ilustración porque en ese momento, como estábamos todos en la onda de la pandemia Sí. y de la cuarentena, lo primero que saqué ya como ilustración digital fue una serie de plantillas para colorear, precisamente. Ok. Entonces ya de ahí empezó la onda de la ilustración. Sí. Pero antes sí había sido todavía más amateur que ahora, que sigue siendo amateur, pero Bueno, pues entonces, a partir de la pandemia, pues bueno, dices que empiezas con la ilustración. Ujú. Y de ahí entonces empiezas también con los proyectos de los cubrebocas. sí, lo que pasa es que yo siempre quise imprimir en tela, precisamente por lo que comentábamos, que los primeros cubrebocas que hicimos, porque mi mamá es la que hace toda la parte de la costura, por ejemplo, ¿no? Era un poco complicado porque, pues como precisamente la página y el proyecto era de gatos, nos íbamos a buscar telas que tuvieran diseños, pues que fueran como en la línea del proyecto. Pero era muy complicado porque además, si ustedes se acuerdan, en esa parte de la pandemia, Sí. cerraron todo, ¿no? Todos los comercios y demás, que nunca dejaron de operar, pero era súper triste ir al centro porque ahí obviamente íbamos a surtirnos, porque pues parecía que íbamos a contrabandear telas, ¿no? Entonces buscábamos, pero realmente llegaba un punto en el que ya no encontrábamos, o teníamos un tiempo de unos modelos, pero después descontinuaban esas telas. Y pues en realidad también al menos como mi óptica del proyecto no era como revender cosas, ¿no? Sí. Que precisamente esa necesidad es la que muchas veces me llevó a querer dejar el proyecto porque yo quería hacer todo, ¿no? Sí. Entonces cuando empecé con el digital dije, creo que yo puedo empezar a diseñar mis telas, y entonces fue cuando dimos como el brinquito de hacer los cubrebocas con telas pues de diseños de gatos a empezar a hacer las mías, porque además ya tenía la parte del digital, que eso fue siempre lo que me limitó mucho a hacer muchas cosas, porque pues además es muy difícil que alguien te enseñe, ¿no? Sí. O sea, o que alguien te diga, oye, yo te puedo ayudar con esta parte. Entonces pues el proyecto siempre ha sido casi de una sola mujer. Entonces sí es Los Perales, pero en realidad pues ella, ¿verdad? Y en ese momento empezó a colaborar mi mamá conmigo y empezamos pues a hacer lo de los cubrebocas. Ya con el proceso de poder imprimir la tela, pues también empezamos a hacer otras cosas, y pues ya de ahí fue cuando empezamos también a darnos a conocer un poquito más. Ujú. Sí, pues por lo mismo de la impresión de las telas, pues bueno, te has abarcado hasta inclusive pues otros escenarios, no solamente los cubrebocas. Por ahí ya habíamos anunciado con nuestros amigos de El Dolce Tito las carpetitas de Ah, de la Día de decoración Muertos, del ¿no? Día de Muertos, Sí, ¿no? sí. Ajá. Y pues bueno, pues también las esferas de Navidad, que por ahí nos quedamos nosotros con un jueguito, porque están increíbles. ¿Qué otras cosas vienen o qué has hecho en eso? Pues Sí, Mangos también quiere sí, saber. sí. Ajá. En realidad, pues digamos que la línea de productos que ahorita estamos manejando, siempre he seguido haciendo la cuestión de los retratos en San Valentín. Sí. Estuve haciendo retratos de parejas,
pero de personas gatificadas. ¡Oh, Entonces, increíble! ajá, la ilustración así en digital y tradicional siempre la he hecho. Empezamos a sacar la tela con cubrebocas, bolsitas, hicimos carteras. Lapiceras, que también eso fue una de las primeras cosas que hicimos. De estas lapiceras enrollables con resorte. He sacado varias veces colecciones de playeras también. En vinil sublimable, las loterías, tenemos estos juegos de serpientes y escaleras, los libros, las plantillas para colorear. Ahorita estoy empezando a sacar también stickers en vinil, Sí. Que son como las aplicaciones que se les ponen muchas veces a los carros, pero pues en realidad es como se puede hacer para los celulares, para la laptop, todo este rollo. Que esa pues no es impresión, sino es más bien recorte de vinil. Y pues creo que hasta ahorita eso es lo que hemos sacado más. Por ahí, recuerdo, no más porque no lo tengo a la mano, nos obsequiaste unas, como si fueran unas carpetitas de los gatitos así, acostaditos, que es como para poner la taza del café. Sí, un portavasos. Un portavasos, se me está olvidando el nombre. Tienes toda la razón. Geniales. Sí, lo que pasa es que justo también empezamos ya con el proyecto de las telas. Estuvimos sacando unos juegos de mesa, sí. Que eran manteles, portavasos y tortilleros. Los dos primeros diseños que saqué fue uno en Talavera, como esta tacita precisamente, Ajá. igual con todos con diseños de gatos. Y uno inspirado en el bordado de Tenango, que son las primeras dos telas que saqué. Y después saqué que son como gatos tortillas. Ajá. Son unos de maíz azul. Ajá. Y otros de maíz amarillo. Y también son los tapetes y los portavasos de gatos tortilla. Y el papel picado reutilizable. Ajá. Porque yo soy fan del papel picado, pero teniendo gatos ustedes sabrán que no dura el papel picado, No. porque además como que les atrae demasiado, entonces se rompe muy fácilmente. Y decidí sacar esos mantelitos también de papel picado, que también saqué unos juegos para mesa y saqué los otros que eran para decoración, como el papel picado. Sí, de hecho también nos quedamos con ellos, sirvió para la ofrenda que pusimos el año pasado. Causó sensación, pero bueno, pues en ese momento Pues ya habían volado, ya ¿no? Los que ven. los que tú tenías, y pues por lo mismo de que siendo solamente tú la del proyecto es muy difícil estar teniendo como un stock, porque también si no se mueve, pues obviamente es algo que se queda ahí parado para el próximo año. Pero estoy segura que en este año que viene tan fuerte lo de muertos, pues ya tenemos por ahí algunos encargos. Entonces sí, porque yo creo que ver el papel picado con carita de gatos reutilizable, y además con los colores que se le pusieron, híjoles, lucen muchísimo. Sí, lo que pasa es que esa es una de las cuestiones que ha hecho muy difícil el proyecto. Sí. Lo primero es que pues todo lo hago yo, ¿no? O sea, el diseño, la maquila. Con mi mamá la verdad es que sí fue una... Porque yo siempre le dije, vamos a hacer cosas, pero pues ella trabajaba en otras cosas, entonces a veces el tiempo también no da. Y pues encontrar colaboradores es bastante complicado a veces, ¿no? Entonces, sí es muy... es abarcar muchas cosas. Entonces, por eso generalmente yo no trabajo cosas artesanales como tal, porque no podemos llamar artesanía, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Son más bien como artículos de diseño, pero en producciones muy bajitas, precisamente porque, pues, mi trabajo de docente es como el que mayoritariamente me absorbe como el tiempo. Y pues además estas cosas sí requieren de una inversión importante, ¿no? Sí. Entonces yo saco producciones realmente muy chiquitas, porque además la página también ha crecido como al 100% de manera orgánica. Entonces nunca he pagado publicidad, o sea, nunca he ido como al otro nivel de empezar, por ejemplo, a pagar publicidad en redes sociales. Sí me han hecho mucho hincapié, por ejemplo, en que le entré a la onda de TikTok, ¿no? Por ejemplo, o de los Reels en Instagram. Pero lo mismo, o sea, por ejemplo, es invertir tiempo en aprender cómo funciona, en grabar, que ustedes sabrán que no es una cosa tan sencilla, la verdad. O sea, pareciera que es algo súper improvisado, pero en realidad no es tanto. Entonces, pues sí, he ido creciendo como muy de poco,
pero todo ha sido orgánico completamente, ¿no? Entonces, pues no, realmente, por ejemplo, me decían mucho que le entrara a vender por Mercado Libre o por Amazon, por Etsy, todo este rollo, pero para trabajar con esas plataformas precisamente necesito dejar en sus bodegas un stock considerable, entonces pues para eso se requiere una muy buena cantidad de recursos que Sí. es menos dan, ¿verdad? Sí, no. Por eso dices muy artesanal. Pues no artesanal, pero Muy como limitado, ¿no? pues Poquito. sí, exacto, no, o sea, justamente pues no puedo competir, por ejemplo, con estos grandes proyectos, con estas páginas que tienen cientos de miles de seguidores, ¿no? Entonces, para mí el crecimiento, por eso tal vez me ha aferrado mucho a mi proyecto, ¿no? Y lo quiero tanto porque de verdad que todo lo que he conseguido, lo he conseguido como, pues sí, con mucha chamba, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso sigo aquí de aferrada. Está bien. Bueno, y considerando que pues estamos introduciendo la parte de que pues bueno, aquí vienen los michis dibujados en serpientes y escaleras, pues ¿cuántos michis tienes, Tania? 6. Sí, es que justo yo tengo 6 gatos y soy sola, entonces soy la señora de los gatos. Tengo 6 gatos que precisamente todas, porque todas son gatas, pues son producto de todo este tiempo que yo estuve rescatando gatos. Ustedes lo sabrán, Sí. que va a sonar muy feo, pero no. Mis gatas en realidad pues son las gatitas que nadie quiso adoptar, ¿no? O sea, salvo Leonora, que es la más grande, y sus hijas, que sí decidí quedármelas por la cuestión que le estaba platicando de hecho hace rato. Las otras 3 gatitas que tengo, pues nadie las quiso adoptar, porque también tienen algunas cuestiones de comportamiento que no cualquier persona está dispuesta a aceptar, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo a la que siguió de las hijas de mi gatita más grande, que es la espantaja, que precisamente ella fue muy maltratada y es muy miedosa. Y personas solamente me ve a mí y a las personas con las que empieza a tener más confianza. Ella es muy cariñosa, ella tiene el carácter como de un perrito, o sea, ella es muy, muy linda, pero le da mucho miedo a otros gatos. Entonces, y como es una gata tuxedo, de estos blancos con negro, no sé si a ustedes les ha pasado, pero son gatos que generalmente nadie quiere adoptar. No sé por qué. No sé si tiene que ver con el color, no lo sé. A mí me parecen los gatos más hermosos del mundo, pero sí sé que son de los gatos que casi nadie adopta. Sí, los negros y los blancos. Pero creo que los negros, de un tiempo para acá, como que se empezaron a poner de modita, ¿no? Y como que sí hay mucha gente, de hecho, que es como de yo busco un gato negro. Pero blancos con negro no sé por qué. Pero a ella, por ejemplo, particularmente, no recibí una sola solicitud de adopción. Entonces, pues además de que me enamoré de ella, pues evidentemente son gatitos que no pueden regresar a la calle, ¿no? Entonces, ese fue en el primer caso. Después llegó una gatita, Gina, que es anaranjada. Pero ella es de estos gatitos que son de muchas generaciones de gatos callejeros. Ajá. Entonces con ella sí fue un enorme problema porque se metía a tirar la basura para buscar sobras, se subía a la estufa cuando estaba así a comer de las ollas en el fuego, entonces se robaba los panes y pues fue un proceso muy complicado y yo trataba de ser muy sincera con la gente que la quería adoptar, diciéndoles que tenía esta condición que había que ir educando, pero que también era una conducta que no iba a desaparecer del todo, porque es algo que ella ya trae en sus genes, ¿no? Sí. Entonces me decían, pues déjame pensarlo, y al final nadie la quiso adoptar, Sí. ¿no? Entonces a mí lo que me daba mucho miedo es que le pegaran o que regresara a la calle. Entonces dije, bueno, pues ya me la quiero. Y la última, precisamente también es una gatita concha tortuga, pero con los colores como medio diluidos, que es la foto que te enseñé. Es gris con amarillo, como con color cremita. A ella la estaban regalando junto con otro gatito que no tenía un ojito, en una estética canina. Pero los tenían así en la banqueta, en una caja, así como de llévame, ¿no? Y ella estaba muy chiquita, tenía como un mes yo creo, y la tenían ahí junto a croquetas y me decía la chica, es que sí come croquetas, y realmente no comía croquetas. No, cuando llegué a casa con ella, les compré comida húmeda, y cuando le daba con mi dedo para que comiera, en lugar de masticar, succionaba, porque en realidad estaba muy bebé todavía. Más bien. Ajá, entonces a ella
al hermano, no era su hermano, era un gatito otro. Ella estaba un poquito más grande y me comentaba el veterinario que él sí nació sin su ojo. Y yo creo que fue el más chiquito de la camada porque tenía ahí como una carita diferente y así. Y precisamente eso ayudó a que lo adoptaran muy rápido. Pero a ella el color creo que fue lo que no le favoreció porque es una gatita concha tortuga y además de pelo corto. Entonces también es otro problema con esas gatitas que para la gente es como... Yo he oído mucha gente decir que son como feitas, como corrientes, ¿no? Entonces son como gatitas que no se adoptan. Sí. Y pues ya fue mi última adoptada. Sí. No, está terrible. Sí, son historias súper tristes. Y además se me hace curioso que no adopten a las tuxedo, porque así decimos a las blanco con negro, Blanco con o negro, negro con ajá. blanco, siendo que es la imagen de un sobre de comida húmeda. De Félix. Sí, pero ¿sabes qué? Que también yo con lo que me encontré mucho y así como de fue como un golpe a mí yo muy feminista, que a las gatas hembras nadie las quiere adoptar. O sea, todavía hay como mucho ese prejuicio y esa mala información, porque yo les decía, a ver, o sea, yo las entrego igual esterilizadas. Ujú. Entonces más o menos es exactamente lo mismo adoptar un macho que una hembra, Ajá. porque están esterilizados, ¿no? Sí. Pero para la gente, como tradicionalmente está mucho esta idea de que los gatos machos se van, se salen y preñan a un montón de gatas y como no les traen el problema a ellos, es como de, no pasa nada. Pero a las gatas sí, ¿no? Ujú. Entonces también hay como mucho ese prejuicio y precisamente todas mis gatas son gatas por esa razón. Porque realmente todos los machos, yo he dado una adopción muchos gatos y los machos son los que siempre salen primero, ¿no? Rapidísimo. Entonces sí también hay como ese prejuicio todavía en cuanto a las gatas hembras. Y pues sí, está muy triste, la verdad. Y pues, Adopten gatitas. sí, no, sí, definitivamente que adopten gatitas. Y pues bueno, pues ahora sí que pues qué bonita labor. Ajá, primero pues el hecho, el que has adoptado, que has rescatado, que has dado en adopción. Y pues bueno, yo creo que todos han sido inspiración pues precisamente para tus diseños. Pues platícanos un poquito qué más se viene o ahorita en qué estás trabajando, así como Top Secret. Pues ahorita. Sí, ahorita empecé a trabajar con el recorte de vinil. Estoy ahí tratando de juntar mis pesitos para comprarme mi pelota de corte. Porque también esa es la otra, ¿no? O sea, pues es como ir muy poco a poco haciéndome de mis cosas para producir yo. Porque también es un enorme problema, por ejemplo, el maquilar todas estas cosas afuera, Sí. ¿no? Y que realmente ha sido como ensayo y error, porque justo como no tengo conocimientos realmente en diseño, pues he perdido mucho dinero y material incluso sacando cosas que al final no son como yo lo esperaba. Entonces, pues ahorita estoy como en ese proceso todavía. Y estoy como pues dibujando siempre, ¿no? Entonces realmente no tengo un plan, porque también yo, o sea, me llegan como las ideas y las empiezo a desarrollar. Entonces ahorita obviamente tengo una gama de productos que ya están como de manera permanente, pero sigo trabajando todo por pedidos, ¿no? Entonces pues ahorita la cosa es ir sacando siempre como otros diseños en la ilustración. Y de ahí pues ir más bien como renovando, por ejemplo, las telas. Y en lo que sí estoy en el proceso, que lo he querido hacer desde hace mucho tiempo, pero siempre me quedo a medias, es en sacar un mazo de tarot, pero de gatos. Pero ese sí lo quiero hacer no como tan cartoon como por ejemplo estos, sino hacerlo un poquito más realista el diseño de los gatos. Entonces sí implica más tiempo, pero ese es el que próximamente espero que ya lo pueda tener. Increíble, increíble. Ahorita juegos de mesa como tal, ¿cuáles tienes? Nada más Serpientes y escaleras y la lotería. la lotería. Ajá. Ajá, exacto. ¿Cuál te costó más trabajo? La lotería. La lotería. Lo que pasa es que la lotería son 52 cartas diferentes. Y de hecho, realmente yo no iba a sacar la lotería. Yo lo que quería sacar era un patrón para la tela. Primero eran ilustraciones, solamente eran los stickers nada más. Y sí los saqué. De hecho, esos stickers que son de hace mucho tiempo, del Gato Fest
del 2016, que fue ahí donde empecé como a vender estas cosas, hay algunos diseños de las cartas, pero yo solo iba a sacar las cartas emblemáticas porque son un montón. Y además había otras que decía, la escalera, o sea, pues no puedo hacer nada con eso, ¿no? Entonces la idea no era sacar la lotería, sino era sacar una tela inspirada en la lotería con gatos. Iba a sacar solamente algunas cartas. Pero después se vino la pandemia y tenía mucho tiempo libre. Y entonces pues dije, bueno, me voy a poner a ver cómo hago las 52 cartas de la lotería. Entonces primero fue todo el proceso de la ilustración de todas las cartas y después el armado de los archivos de las plantillas, por ejemplo, ¿no? Que había que sacar, por ejemplo, en estos creo que son 12, 16 plantillas con patrones diferentes. Sí. Entonces... resúmelas, por favor. Sí, son estas, entonces pues obviamente había que sacar como esos patrones aleatorios para que pudieran jugar varias personas. Entonces, pues sí, no, definitivamente este fue el proceso más arduo. En este también hasta cierto punto, porque cada casilla es un ítem mexicano. Sí. No están repetidos ninguno de los de acá. En realidad No. todos estos son una cosa particular que tiene como un arraigo cultural mexicano. Entonces fueron el problema es el diseño del tablero, porque la idea es que hacerlo lo suficientemente grande para que se viera cada uno, pero no tan grande para que fuera un tablero así enorme. Sí. Y también pensar cómo sacarlo para que no fuera tan desechable como el papel, porque en este caso los tableros sí, como son más grandes, tienden mucho a maltratarse. O sea, en el caso de esta sí lo quise sacar con la mejor calidad posible, sacarlo en cuché, gruesecito, laminado, pero en el caso del tablero no iba a tener que bajarle mucho el costo. Y pues piensen también, querido público, que pues realmente yo vendo los productos, pero hay todo un proceso creativo detrás, ¿no? Exacto. Entonces de repente la gente es como de, ¿no crees que está muy caro? Y yo, pues es que yo diseño todo, ¿no? Sí. O sea, si yo estuviera, por ejemplo, bajando de internet las imágenes, incluso por ejemplo es el caso de las playeras, ¿no? Que es con lo que yo no puedo competir, con personas que revenden playeras y que pueden traer cientos de modelos diferentes, a yo que hago 3, 4 modelos diferentes y tengo que ver quién me maquile de a poquitos, ¿no? Sí. Entonces es un proceso bastante complicado y en este caso fue pues hacer 40 ítems diferentes y además hacer los 10 pares de serpientes y escaleras, pero pues que tuvieran un sentido, porque en realidad el juego de serpientes y escaleras no tiene cartas. No. Por eso me decían, ¿por qué tiene cartas? Y es precisamente porque mi idea era describir el juego de las serpientes y escaleras. Es un juego oriental. No me acuerdo si es chino o hindú, no me acuerdo, la verdad, no me pregunté. Lo vamos a tener que investigar. Sí, entonces se supone que las serpientes y las escaleras representan las virtudes y los vicios, y las cosas positivas que obtenemos al ser virtuosos y las negativas que tenemos al tener vicios. Entonces se supone que es un juego moralizante. Y yo dije, sí, pero con cartas. Entonces, por eso precisamente saqué las cartas, pues para que tuviera como este sentido de las cosas buenas que nos traen los gatos y que tenemos por tener gatos. Y pues las manos, la verdad es que fueron más de chiste sin que de otra cosa, porque había que tener la otra cosa, ¿no? Sí. Pero pues sí, la verdad es que son como procesos que de repente me llegan y digo, tengo que hacerlo. Y pues me pongo a desarrollarlos y a veces tardan tiempo en ver la luz, ¿no? Porque pues sí hay como que reajustar todo, pues como a estas cosas, ¿no? Sí, y precisamente lo comentábamos porque las cartas están padrísimas, como dices, en el juego mexicano dices que las serpientes y las escaleras son como descriptivas, ¿no? Hay por ahí como escenitas. Ajá, sí. Yo recuerdo una mucho de una niña que está jugando en la escalera y se cae, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, esa es una escalera que para andar haciendo cosas imprudentes, Exacto. pues por eso te castigan en el juego. Y aquí, pues, como dices, tienen que ser así de michis. Y pues, cuando no lo estás explicando, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en un descuido el michi se roba tu comida de gordo, pero te ayuda a bajar kilos, ¿no? Entonces está padrísimo el que vaya viendo la descripción y que uno entienda, pues, cuando menos el chiste, ¿no? Del premio, ¿no? El que subas o que bajes. Ajá. No, pues de verdad está increíble. Y pues bueno, sí, definitivamente nosotros notamos que
Por ejemplo, en el caso de la michilotería, pues sí es un trabajo, pero arduo, ajá. Y bueno, no peor tantito, sino que increíblemente más bien, como dices, los ítems o las ilustraciones en un juego no se repiten como tal en otro. Tal vez son parecidos, pero al 100% no. Ujú. Sí, lo que pasa es que la lotería tiene sus cartas, ¿no? Ujú. O sea, de hecho, justo en el juego, todos estos juegos realmente están inspirados en otros juegos que son mucho más antiguos, ¿no? Y que muchos llegaron aquí a México precisamente pues por la onda de la colonización, de tener como de otras influencias externas. Llegaron aquí y en el caso de la lotería también, o sea, tenemos por ejemplo la lotería gringa, ¿no? Que es solamente con números, Sí. pero aquí por ejemplo muchos están relacionados con refranes o con frases populares y demás. Entonces, pues justo fue tratar como de adaptar todas, porque justo te digo, por ejemplo, cuando dije, es que ¿cómo va a ser la garza? O sea, no va a ser una garza con cara de gato porque eso no va a funcionar, ¿no? O sea, había unos que sí se podían adaptar, pero había otros que eran como de, no. Entonces, de alguna manera con la lotería sí tenía como pues como una guía, ¿no? Que eran las propias cartas de la lotería. Pero en el caso de este sí está totalmente inspirado como en como los emblemas mexicanos. Sí. Pero sí, en este caso sí no se repiten y pues fue el trabajo de ir haciendo uno por uno. Uno por uno, sí, exacto, sí, están padrísimos. El diablito que aparece aquí en este está increíble. Y es que, por ejemplo, en el caso de ese diablito son los de las figuras de cartonería que se queman en Semana Santa, Sí. ¿no? Igual que esta, por ejemplo, las Ajá, lupitas, las lupitas, que son estas muñecas que salieron en la época de la Revolución. Que tienen unas historias muy interesantes, pero pues cada una tiene como sus historias, ¿no? Igual estas las muñequitas mazaguas, que se conocen como Marías, que son como, pues eso, muy representativas de la cultura popular mexicana. Sí, no. Yo por ejemplo tengo mis favoritos que precisamente es el diablito Sí. y definitivamente el jaguar. Ajá. Ajá. Y también aquí la calabrita de azúcar, por así decirlo. Esos son como mis favoritos. ¿Tú tienes algún favorito? Flor? Híjole, pues Ajá. a mí me gustó mucho el Michidiablito. Ajá, sí, Está es que está muy padrísimo. bonito. El churrito, obviamente por ahí está el tamarindo. Acá el tamarindo. Tamarindo, o sea, está genial. Y pues obviamente pues el Michipan de muerte. No, Creo que somos fans del Día de Muerte. increíble. ¿Qué más viene para los Ferales? ¿Qué más viene para Tania Gallegos? No lo sé. Hay que preguntarle una bola de cristal. Sí. Pues nada, o sea, yo la verdad, justo les comentaba que varias veces he querido terminar con el proyecto. Me pasó en el último Gato Fest que se hizo presencial, que fue el del 2019. Justo No, cuando, El 20. justo cuando estuvo la pandemia, que fue el último que hicieron, ¿no? Que de hecho fue el último evento masivo que se Sí. permitió en Benito Juárez, Sí. porque ya estaba todo listo, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo estuve en el área de Merecato y para mí sí fue horrible ese Gato Fest. Para empezar, porque eso, o sea, soy sola, amigos, es verdad. Entonces, incluso el hecho de ir a un evento, por ejemplo, así, una sola persona es desgastante, es bastante complicado, ¿no? Sí. Y además, por ejemplo, invertir dinero y después ver que precisamente no puedo competir con mucha gente que se dedica a revender, por ejemplo, ¿no? O que Sí. ya tiene muchísimo tiempo, justo lo que me decía, ¿no? De que hay una chica que está exponiendo ahorita en la mole que va a sacar una lotería igual de gatos. Ajá. Pero esta chica tiene cientos de miles de seguidores, ¿no? Y mi página en 5 o 6 años le he podido subir ahorita hasta los 7,000 seguidores, ¿no? Pero en realidad ha sido muy complicado. Y en realidad pues siempre hay como estos picos muy abajo en donde digo, pues es que no, pues no, o sea, no sale, ¿no? Y la verdad es que son cosas que, por ejemplo, en la pandemia, no, o sea, yo tengo un gran cariño por el proyecto porque precisamente en la pandemia yo seguía dando clases, porque nosotros nos adaptamos a dar clases online, pero por ejemplo en el caso de mi mamá, que ella es estilista, entonces ella trabaja en una estética infantil, una cadena de estéticas. Entonces cuando ella se queda sin trabajo, pues yo estuve tratando de ayudarla económicamente,
pero llegó un punto en el que ya no era sostenible, o sea que ella tenía que pues muchas más necesidades y demás. Entonces la convencí de que empezáramos a hacer cosas. De hecho, lo primero que hicimos ni siquiera fueron los cubrebocas, fueron las lapiceras. Entonces, en realidad fue como, para mí fue súper bonito porque fue una cosa que nos ayudó en ese momento a que mi mamá pudiera sobrevivir la pandemia, pagar sus gastos, pagar sus necesidades. Entonces la verdad es que para mí sí ha sido muy noble el proyecto, o sea, me permitió muchos años estar trabajando con mis gatos rescatados. Ahora ya no lo hago como lo hacía antes porque pues evidentemente tengo como pues ya responsabilidades de adulto, ¿verdad? En donde pues también no me puedo dar el lujo, por ejemplo, de endeudarme muchísimo en la veterinaria. En donde antes tal vez estudiando era como un poco más aventada y decir, no me importa los problemas que tenga, yo lo voy a hacer, ¿no? Sí. Pues la vida se va poniendo un poco más complicada cuando creces y demás, entonces yo sigo ayudando a los gatos lo más que puedo, pero también tengo el compromiso de mantener a mis gatos, ¿verdad? A mis gatas y pues todo lo que rodea, pues también a mi propia vida y el proyecto y demás. Entonces, pues sí, o sea, yo espero seguir haciendo lo que me gusta, porque al final es eso, o sea, a mí me llena muchísimo ver mis diseños en los productos que llego a sacar, ver a gente, por ejemplo, que trae los cubrebocas, ver a personas que traen las playeras, o sea, eso me llena muchísimo, que les gusten las cosas que hago, y pues eso, o sea, ¿qué viene? La verdad no lo sé. Probablemente venga otro momento en el que quiera cerrar el proyecto. Pero pues ideas siempre hay. Para mí los gatos son una inspiración enorme porque son hermosos y porque a nadie le gustan los gatos hasta que tienes un gato, ¿no? Yo conocí a muchísima gente que dice, no, horrible los gatos, no sé qué. Pero cuando tienen un gato, o sea, se dan cuenta de el grado de vínculo que puedes hacer con ellos, ¿no? Y yo, por ejemplo, les comentaba del gato que se quedó con mi mamá una vez que yo me independicé, Gary, que para mí es como uno de los más importantes porque yo pasé un proceso muy complicado entre la prepa y la universidad y él fue el que estuvo conmigo siempre, todo el tiempo él estaba así conmigo. Y apenas murió el año pasado de 17 años, o sea, imagínense, yo tengo 34, o sea, estuvo la mitad de la vida presente con nosotros. Y por ejemplo, ahorita para mí mis gatos pues son como este motor que te hace levantarte todos los días y seguir, ¿no? Entonces, pues es un poco inspirado también en esto. Y también, por ejemplo, llevarlo a otras cosas, ¿no? Justamente te decía que en el logo de los Ferales, la tipografía, en esta, por ejemplo, ahí está más grande. Ajá, está inspirada del nombre de los Ferales, está inspirada en los ángeles azules que vienen de mi barrio, porque yo soy de Iztapalapa. De hecho, les decía que en la página dice de Iztapalapa para el mundo, los Ferales Ilustración. Y, por ejemplo, los ítems que vienen en Serpientes y Escaleras, en la lotería, me parece a mí que es muy... A mí me parece en el proceso como de creación y que es algo que me encanta mucho mezclar precisamente este gusto por los gatos y además el reivindicar precisamente la cultura del barrio, de los barrios de México, de lo que se vive en los barrios de México, como de estas representaciones culturales. Por ejemplo, he hecho algunas ilustraciones que están inspiradas en los rótulos mexicanos tradicionales, como los que utilizan para promocionar conciertos y todo este rollo, sí, que son parte de la gráfica popular mexicana. Es algo que me encanta también, que está como muy inspirado en eso. Y, por ejemplo, todo el tablero de Serpientes y Escaleras, todos son ítems de la cultura mexicana, pero no como a veces de esta cultura ya muy blanqueada que suele hacerse como muy visible, por ejemplo, en otros lugares y demás, ¿no? Sino, sí son muchos elementos,
muy representativos como el Día de Muertos, que creo que es algo que nos reconoce en el mundo entero, pero también hay otras cosas que vienen muy del contexto popular, por ejemplo, las bolsas del mandado, que para mí también saqué mis bolsas para las tortillas de manta. De esas creo que no nos tocaron. No les tocaron a ustedes. Ahí tengo, de esas quiero sacar más. Pues que son como un componente de todos los días, ¿no? Sí. Entonces es siempre estar mezclando como esta parte de la cultura popular del barrio, de los componentes de la identidad mexicana, pues con los años, ¿verdad? Entonces pues yo creo que es por ahí lo que a mí me gusta, lo de Día de Muertos que hice también, porque sí me parece que está padre visibilizar también estos proyectos que vienen de gente de a pie, ¿no? Que con todos estos obstáculos pues también tenemos como estas propuestas, y que pues gracias también al apoyo de un montón de gente es que seguimos nosotros haciéndolo. No, increíble. Pues ahora sí que gracias a la plática se han ido acompañando las preguntas que yo traía. Pues bueno, ya nos comentaste que de todo tu emprendimiento eres tú sola. Sabemos que sí, no es fácil desarrollar un proyecto creado, independientemente de que los juegos como Serpientes y Escaleras, la lotería pues es de dominio público. Finalmente el darle la forma, porque es tu propio diseño, tu propia inspiración, yo creo que es una cosa que no debemos de dejar de lado, que el precio que se le está poniendo no es para que te hagas rico, o sea, también debemos entender eso, todos los proyectos, toda la creación, la creatividad, el ingenio, el desarrollo, tan solo el traslado, el echar a perder porque echas a perder, sí. Debemos de valorarlo, o sea, es increíble que espero que no me cuelgue por ahí mucha gente, aunque me digan que soy media fresona, el hecho de que vayas y te compres un café de esos de La Sirenita, que cuestan carísimos, reniegues de un trabajo que además se hace con mucho amor, se hace con un propósito, que digas, no, está muy caro, y vas y te compras un café carísimo, por cierto, como dicen, y que le hagamos el feo a la creatividad. Yo creo que eso debemos de tomar cada vez más en cuenta, ¿no? Que debemos de respetar todos los precios que se tienen, no son para que te hagas rico, son para que puedas seguir produciendo, y obviamente a mayor producción, pues obviamente tú vas haciendo que también donde te trabajen, donde te impriman, los costos vayan bajando. Pero pues si también la gente empieza a poner el de no está caro, no está caro, pues yo creo que es parte de lo que te desmoraliza a ti como creativa. Fíjate que sí, o sea, y también piensan en una cosa que es súper triste, ¿no? Muchas de estas cosas que son como muy emblemáticas de México realmente vienen de China, y vienen de otros lugares, por ejemplo, incluso las banderas estas mexicanas que venden en septiembre, un montón de cosas, los paliacates que también eran como muy emblemáticos aquí. Son cosas que estamos importando de otros países, y como tú dices, o sea, realmente vemos como muchos productores nacionales que estamos haciendo cosas, ¿no? Y que hay como una propuesta también, porque sí hay como toda esta labor del diseño, del proceso creativo y demás. Entonces yo he tenido de verdad la suerte, y eso sí lo agradezco, en que no ha habido como personas que me digan, uy, está muy caro, o sea, o ¿por qué tan caro, no? O sea, afortunadamente sí, el apoyo de las personas que... Y tengo muchas personas, por ejemplo, que han estado ahí, que me han comprado cosas desde que inicié, ¿no? Sí. Desde que vendí, desde que empecé, por ejemplo, trabajando más con la pintura que con la ilustración. Con las figuras de cerámica, por ejemplo, hubo un tiempo que estuve haciendo matrushkas de madera, pero pintadas a mano con las caritas de los gatos, porque eran pedidos personalizados, por ejemplo. Y también fue un proceso aprender y valorar mi propio trabajo, ¿no? Porque de repente yo también decía, bueno, voy a vender esto en tanto. Y sí tendemos a decir, ay, es mucho, ¿no? O sea, le voy a bajar un poquito más. Porque piensas, por ejemplo, en la parte únicamente de los insumos, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto te puede costar una pieza de cerámica? ¿20 pesos? ¿30? ¿40? Entonces decir, bueno, ¿cuánto es justo que le gane? Pero pues hay todo este proceso detrás, y creo que eso también es muy importante, que las personas que nos apoyan
a la gente que estamos haciendo esto, pues entiendan esa parte, ¿no? Porque justo les decía, por ejemplo, yo veía en el Gato Fest mucha gente que estaba vendiendo playeras, por ejemplo, en 100 pesos, 150 Sí. pesos, ¿no? Y mis playeras están entre 250 y 300 pesos. Pero pues hay todo este proceso detrás, ¿no? Y realmente, como tú dices, o sea, muchas veces ni siquiera es decir, es que le ganamos muchísimo, ¿no? No, Y nos no. hacemos millonarios. Pues no, bueno, pero no. Entonces, sí es considerar muchas cosas. Cuando se hacen este tipo de proyectos, pues sí, implican muchas cosas que a veces juegan en contra de los propios productores, ¿no? Sí, exactamente. También ya nos comentaste que ha habido varias veces que has querido, como decir, ya hasta aquí se acabó el proyecto y querer declinar. ¿Qué es lo que sientes que te inspira más o qué es lo que te empuja más a decir, no, vamos a seguirlo aunque me cuesta mucho trabajo hoy? Mira, yo creo que en mi caso ha sido el que estoy bien necia con algunas cosas. O sea, mira, créeme que por ejemplo en el caso de lo de las telas, era algo que yo tenía casi desde que empecé. Pero también en el momento, les decía, hace 7 años que tampoco es tanto, pero todo esto de la sublimación, de la impresión y demás, todavía era muy caro, ¿no? Sí. Entonces también es justamente lo que les digo, de repente el costo de los cubrebocas y demás, piensen que ya no es tanto, pero sigue siendo caro. Por ejemplo, sublimar tela, lo del vinil, todo este rollo, sigue siendo considerablemente costoso, ¿no? Entonces, pero a mí de verdad que no hay cosa que me entusiasme más que, por ejemplo, cuando me entregan las telas y decir, y ver, por ejemplo, un producto terminado, eso, y que todo el tiempo estoy como teniendo estas ideas, ¿no? De decir, es que quiero hacer esto, es que quiero... O sea, y me pasa un poco similar con la parte de las clases, ¿no? Que justamente decíamos esto, ¿no? Realmente para mí ser docente también es una parte que es muy importante para mí en mi vida, en mi identidad. Y me pasa lo mismo, ¿no? De repente leo algo que digo, lo tengo que meter en mis clases. Y mucho me pasa lo mismo así, ¿no? Entonces yo creo que es esta necesidad de seguir compartiendo con la gente lo que a mí me hace inmensamente feliz. A pesar de que luego no salga bien, pero... Pues sí, porque digo, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente hay cosas que tú dices, esto va a ser un hit. Ajá. Pum, Sí, o sea, tómala, sí. no, ¿verdad? Entonces Sí. es como de... Nos ha pasado mucho en las titogangas. Sí, no, o sea que dicen, no, esto así va a arrasar, se acaba mañana. Y pues Ajá. no pasa, pero es parte de, ¿no? Sí. Sí. Es parte de, y de alguna forma este tipo de proyectos, aunque es muy duro, tiene la ventaja de decir, pues yo lo voy a sacar porque quiero, no tenemos como una línea de productos que hay que sacar porque es lo que está en tendencia o algo así, ¿no? Sí. Entonces es uno de los grandes riesgos, pero pues al final, pues la vida es un riesgo, ¿no? Entonces, pues lo hacemos igual. No, pues qué inspirador precisamente para todos ustedes, amigos, lo que dice Tania, que la vida es un riesgo. Si ustedes por ahí tienen algún tipo de emprendimiento, algún tipo de pues de proyecto, independientemente si es parecido o no, no lo dejen, no lo echen en saco roto, échenle ganas y pues bueno, pues sobre todo pues que se arriesguen. Y sobre todo yo creo que también es muy importante esto que están haciendo ustedes, porque al final creo que lo importante también es hacer redes de colaboración, Ujú. que es lo que tendemos a veces no a hacer mucho nosotros, ¿no? Sí. Culturalmente tenemos como muy metida esta onda de la competencia, ¿no? Exacto. Entonces, y de decir, no, esto es mío y yo lo voy a explotar y si alguien más lo explota, y verlo como todo una onda muy centralizada, pero una de las cosas también, por ejemplo, que yo he hecho con este proyecto y que pues le ha dado un poco de visibilidad, es precisamente hacer estas redes de colaboración, sobre todo entre mujeres. Si ustedes entran a la página, espero que sí, se darán cuenta que también hay mucho contenido feminista. Sí. Y precisamente para mí también ha sido como esta plataforma de visibilizar estas cosas. Sí, a través, por ejemplo, de la onda de los gatos, que hay mucha gente que la sigue, y de abordar problemas sociales a través de la ilustración, ¿no? Que es una de las cosas que también hace la ilustración. Entonces, con esta popularidad que tienen los gatos entre muchas comunidades, y perdóname que te lo diga, pero la mayoría de las personas
que estamos como en el activismo animal y todo eso, la mayoría son mujeres, Sí. ¿no? O sea, y sobre todo con la cuestión de los gatos, hay un vínculo muy especial entre las mujeres y los gatos. Entonces, para mí también este proyecto tiene como esta visión social que está presente también en la página, ¿no? Yo creo que, si, como decía, si tienen algún proyecto, siempre es bueno hacer como redes de colaboración, porque al final es eso, o sea, se trata de que ante este sistema que es como muy competitivo y muy caníbal también, ¿no? Porque, pues eso, o sea, siempre estamos pensando primero en nosotros, porque el egoísmo también proviene de esta condición tan difícil que nosotros tenemos día a día, ¿no? Pero también podemos hacer proyectos en colaboración que pueden catapultar y que al final tengan un beneficio para más personas, ¿no? En este caso, de verdad, no saben yo cómo les agradezco a ustedes en este caso, porque de verdad cuando nos empezaron a hacer los pedidos de los cubrebocas, y las personas que nos compraron también, obviamente, porque ustedes no saben lo que significó para nosotras, para mi mamá y para mí, porque era un proyecto que estábamos haciendo ahí sí entre las dos y que nos arriesgamos muchísimo, y afortunadamente mi mamá no se enfermó porque íbamos a comprar material al centro, íbamos a Chabacano a recoger las impresiones, íbamos a entregar, íbamos a hacer envíos, y si algo nos permitió sobrevivir la pandemia fue el apoyo, por ejemplo, que tuvimos de ustedes, de la gente que nos compró. Y pues sí, son cosas que a veces no se ven tanto, pero sí están ahí, ¿no? Porque no sabemos quién está detrás de estos emprendimientos, de estos pequeños negocios, que pues luchamos ahí por competir con estas grandes, enormes marcas que pues a veces nos dejan ahí, ¿no? Sí, nos dejan como atorados, pero sobre todo, como dices, la lucha contra la globalización. Todo lo que llega de exportación, pues sí, les cuesta a veces una décima parte de lo que a ti te costó hacerlo, y es donde de momento sí te pones a llorar, ¿no? Porque dices, ay, con todo el esfuerzo y el trabajo y el amor, estás haciendo tu proyecto, y de repente, así como de que, aquí llegó el chinito, o llega el tailandés, o llega el hindú, y dicen, no, pues esto cuesta más barato, ¿no? Y la gente, pues sí, también entiendes que la economía dice, pues me voy por lo más barato, aunque siga comprando mi café carísimo. Entonces, sí, lo siento, lo tengo que decir así, porque de verdad yo sigo sorprendida de que menospreciamos el trabajo y el talento de nosotros. Y sí, lo que nosotros como el Dolce Tito queremos hacer es eso, esa red del apoyo local que tenemos entre nosotros, de decirles, miren, el Dolce Tito sí es esto, pero también queremos presentarles la oportunidad de que conozcan de dónde salen estas cosas tan bonitas, ¿no? De quiénes las están haciendo, y que aparte pues viene ligado con el amor a los gatitos. Sí, como dijo Tania, pues bueno, ella pues continúa su trabajo, tal vez dice por necedad, pero más que nada yo creo que es por el amor que le tiene a lo que ya venía haciendo, que la ilustración ya estaba pues en sus venas, ¿no? Por así decirlo. El manifestarlo a través de los michis es porque el amor nació ahí con los michis, y pues bueno, pues simplemente que pueda compartir este tipo de productos, este tipo de novedades, pues hace que pues no solamente sea el que ella diga, aquí estoy y este es mi arte, sino que también el hecho de que pueda uno estar en casa con la gente que más quiere, disfrutando de un trabajo tan bonito, de un juego tan bonito como este. Exactamente, yo les voy a presumir porque yo sí me la traje. A mí Tania, igual que a algunos de nuestros colaboradores, pues nos tocó de las playeras que nos decían. Nos comentó que ¿cómo se llama el gatito, Tania? Macario, que Macario pues bueno, ya no está aquí en el plano viviente, pero está en el plano energético, y pues bueno, viene ahí reflejado con la canción que el otro día les dije de Urge, que esa canción también nos gusta mucho, y yo creo que ahí nos pega a todas las personas que de repente tenemos el bajón o que tenemos el problema de la depre. Yo le voy a preguntar a Tania Gallegos, ya también para cerrar. ¿Tania Gallegos padece de depresión? Sí, justo era una de las cosas que te comentaba, y también ha sido, pues es un retote, ¿no? Porque, o sea, independientemente como del proyecto y demás, el tener un padecimiento de este tipo es muy incapacitante, ¿no? Y el problema hasta cierto punto es que no es como otras enfermedades que
que se vean de manera como más tangible, ¿no? Sí. Entonces de repente es esta onda de, ay, pues échale ganas. Ajá. Porque justo, ¿no? O sea, se puede como malinterpretar, pero en realidad es muy discapacitante. Créanme que justo, o sea, para las personas que padecemos depresión es pues una lucha de todos los días, ¿no? Desde levantarte y hacer las cosas más básicas, hasta encontrar como cosas que te ayuden a seguir, porque sí, o sea, es algo que está, y que en la página se los he compartido porque precisamente una de las cosas que también le debo como a este proyecto es sí encontrar una forma sí de visibilizar estas cosas, pero tal vez como de desahogo personal, porque en la página sí comparto mucho de estas cosas, y yo les he comentado que incluso para mí son como estas dos cosas que tal vez me hacen seguir adelante, ¿no? O sea, porque de repente sí digo, es que ante todas las cosas que vemos y que están pasando y que nos afectan, o sea, tan profundamente, yo sí he tenido en algún momento la idea de decir, ya no me interesa como mucho, sí, o sea, como continuar viviendo, como seguir estando y demás. Y una de las cosas que me hace, que me ha ayudado muchísimo precisamente es mis gatos. Sí, porque mis gatos son de verdad que lo que, por más tirada que esté, sé que necesito cuidarlas, que necesitan comer, que necesito yo también tener para ofrecerles la mejor vida que les pueda dar, pero también hacer estas cosas, o sea, como estas cosas que me gustan mucho, para mí sí ha funcionado como una terapia, ¿no? Como encontrar en hacer algo que me gusta mucho y que lo pueda compartir con la gente, pues como esta razón de seguir estando, ¿no? Porque son estas pequeñas cosas que te, pues de alguna manera que te dan una perspectiva diferente, que te dicen, pues mira, tal vez no puedas hacer las grandes cosas y tal vez no vayas a solucionar mucho de lo que está pasando, pero el poder ofrecerle algo a la gente que diga, qué lindo, me identifico con esto, me encantó esto, me ayudó a esto, ver que me comparten fotos, que están jugando con las cosas, o que cosas que han llegado, por ejemplo, a otros países, pues es como de ver esta partecita en mi persona que puede tocar a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que sí, para mí ha sido como un proyecto muy importante también en ese sentido, y obviamente lo que te decía, ¿no? Como este vínculo que haces con los gatos que de alguna forma también te sana, te ayuda como terapia a estar ahí con ellos y ver cómo ellos te necesitan, y además de la necesidad, cómo ellos están contigo porque te quieren, ¿no? Sí. Entonces sí ha sido como dos cosas muy, muy importantes para mí. Muchas gracias por compartirlo, Tania, porque también es importante que también la gente entienda y visibilice que pues que a veces las grandes mentes, porque yo sí se lo reconozco, tiene un trabajo súper padre, es un talento increíble. La verdad, yo cuando hago mis gatos digo yo, ay, esos gatos tan espantosos, mejor le voy a decir a Tania que ella me haga mis gatos, ¿no? Tenemos una lucha constante, ¿no? Yo no tengo el talento de dibujar, a lo mejor tengo otros talentos que no he terminado de descubrir, pero mi talento ahorita es contribuir con ese apoyo, irnos jalando, que todos nos apoyemos, que todos entiendamos que las creaciones lo ayudan a uno a estar aquí. Entonces, no se olviden de compartir, de comprar, de consumir. De verdad, su trabajo de Tania está increíble. Nosotros desde el primer momento que vimos la michilotería, desde que nos mandó las esferitas, híjoles, la gente se súper emocionó. Ahora que viene pronto lo de muertos, pues bueno, van a estar ese papel picado que nunca se les va a romper. Entonces disfrútenlo. Si a ustedes les gustaría algo más, compártanlo con ella y díganle, oye, Tania, nos gustaría ver eso, y pues ya vemos, trabajamos con ello. La pandemia ha detenido muchas cosas en el camino. Nosotros por ahí traemos la inspiración de poder hacer pequeñas historietas con los michis,
compartamos, así como hicimos esa alianza con los bichitos de que nos inmortalizaron a Tito, pues bueno, también nosotros tenemos el proyecto con Tania de que inmortalicemos a las 23 almitas que tenemos aquí en casa, y pues ¿por qué no? Que se incluyan a sus 6 michis de Tania Gallegos. Muchas gracias por compartirlo también con nosotros así que desde Iztapalapa para el mundo. No sé si quieras preguntar algo más, Tito. Híjole, pues más bien, pues alguna otra cosa que quieras decir, alguna palabra inspiradora para toda la gente que nos vea. Pues, inspiradora para la gente que nos vea, pues, eso, ¿no? Yo creo que es muy importante como encontrar estas pequeñas cosas que nos pueden ayudar a seguir, que en realidad pues lo podemos encontrar como en estas pequeñas cosas, ¿no? Inclusive justo lo que decías tú en saber que los gatos están aquí con una misión. Yo no soy muy mística, mágica, musical, pero sí creo que tal vez su misión más importante sea la de acompañarnos e indirectamente hacernos descubrir como pues sí, como esta importancia que tenemos para el otro, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que lo que nos une principalmente aquí es como este amor por los gatos. Entonces, que sepan que el que ustedes ayuden a un gato, que adopten a un gato, que rescaten a alguno, hace totalmente la diferencia, no solamente para ellos, sino también para nosotros, ¿no? Yo creo que los animales sí o sí nos hacen mejores personas, entonces pues denle la oportunidad a un gato en su vida. Muy bien, muy bien. Pues lo hemos platicado siempre, pues hay que procurar seguir contribuyendo al bienestar de este mundo, incluidos pues todos los animalitos. Pues bueno, en este caso pues como que nuestra bandera son precisamente los gatitos y los perritos. Y pues bueno, ya también ustedes, familia del Dolce Tito, ya han visto que nosotros hemos compartido precisamente el trabajo de otras personas, y pues eso es lo que queremos, empezar a hacer así como que una comunidad de pues de emprendimiento entre varias personas. Y como lo decía Tania, pues el chiste no es así como competir como tal. Claro, la competencia nos hace a cada quien más fuerte, pero la colaboración también puede hacer llegar a crecer más o a inspirarnos más. Entonces, pues bueno, pues ahí está, pues el día de hoy nos visitó precisamente Tania Gallegos de Los Ferales, y pues por ahí si también ustedes tienen a alguien que tenga un súper talento así como el de Tania, pues que nos compartan precisamente para que nosotros podamos pues irlos incluyendo en todos estos videos, o pues algún otro especialista. Ya ven que habíamos entrevistado al abogado Pedro López, que estuvimos con nuestros amigos de 31 Gatitos, que hemos estado con nuestros amigos de Milky Boutique Spa, y pues bueno, sin más ni más, pues también yo no quiero dejar de puntualizar a Neurona al Rescate, Marvin Sánchez, que precisamente está detrás de todos estos trabajos, y pues bueno, queremos empezar a hacer como una comunidad de emprendedores, y pues bueno, también de amantes de los gatos, y amantes de la vida, y amantes del mundo, y pues bueno, pues ahí está. Esperamos que nos sigan en los siguientes videos. ¿Algo más? ¿Vale? Pues nada, agradecer enormemente a Tania que tuvo acá la disposición, y pues bueno, se vino a conocer a los Titos, que ya conocía a nuestra estrella supervisora Magnus, que es nuestro canito del servicio de entregas, porque así le decimos, es el inspector, vigilante, guardián. Les agradecemos mucho, muchas gracias, y nada más recuérdanos los nombres de tus michis, Tania. Es Espantaja, Leonora. Ajá, Leonora, Espantaja, Bruja, Selene, Gina e Io, que es la más chiquita. Pero sobre todo lo más importante, para que ustedes sepan dónde encontrar a Tania Gallegos, ¿cómo te encontramos? Porque eso no lo dijimos. No, ¿verdad? En Facebook estoy como Los Ferales. Facebook e Instagram estoy como Los Ferales. Realmente son como las redes sociales que tengo. Sobre todo en Facebook es como en donde estoy más, pero en cualquiera de esos lugares, si me mandan un mensajito, pues ahí estamos. Perfecto. Los Ferales en Facebook e Instagram. Ajá, exacto. Perfecto. Los Ferales. No se olviden de Los Ferales. Y pues bueno, pues ahora sí que para que lo sigan, para que compartan su trabajo. Recuerden que también pues el hecho de que compartan, pues también por ahí a alguien le pueda llegar a interesar el trabajo de Tania Gallegos, o
pues ahora sí que nos empiecemos a conocer más entre todos. Claro que sí, si quieren un retrato, algún trabajo en especial que ha sacado Tania, pues se lo pueden solicitar. Muchísimas gracias nuevamente, Tania. Gracias a ustedes. Eres bienvenida y gracias por el video. Esperamos les guste mucho. Denle like y recuerden que la diferencia la hacemos ya sea adoptando, esterilizando o poniendo un pequeño platito de comida y croqueta fuera de tu casita. No pasa nada, tú puedes ayudar así. Muchísimas gracias Tito. No, pues gracias a ti, Tania, gracias a ti, Mari, y gracias a ti, Marvin, que también estás por acá. Y pues bueno, pues simplemente, yo ya iba a ganar, ¿eh? Ya, yo, y el frijol. Bye.